¿Estás listo para sentir el verdadero terror? Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos. Son los ecos de los lugares más sagrados y, a la vez, más profanados, los cementerios. Y quienes nos cuentan estas historias son aquellos que caminaron entre las tumbas, armados solo con su fe. Sacerdotes, padres, testigos de lo imposible. Hombres de Dios que se enfrentaron a aquello que no debería existir. Prepárate para 10 historias que desafían la razón y congelan la sangre. Lo que escuches aquí, te acompañará esta noche. Historia 1, la puerta del osario que se abría sola durante los rezos en Texas. El padre Miguel conocía el sonido del viento del desierto. Llevaba 40 años sirviendo en la misma misión de adobe en las afueras de El Paso, Texas. Era un lugar donde el sol castigaba la tierra y la fe era tan seca y resistente como los arbustos espinosos. Su iglesia era antigua, construida por misioneros españoles sobre cimientos aún más antiguos, y guardaba los huesos de generaciones en un pequeño osario adyacente a la sacristía. La puerta del osario era su némesis silenciosa. No era una puerta cualquiera. Era un rectángulo de mezquite sólido, reforzado con bandas de hierro forjado y asegurado por un cerrojo que el propio Miguel había mandado hacer hacía una década. Era pesada, robusta. No había corriente de aire en la iglesia, sellada contra el calor texano, que pudiera moverla. Sin embargo, se movía. Ocurría siempre a la misma hora, durante las letanías vespertinas por las almas del purgatorio. La primera vez, fue un simple crujido. Un clic metálico del cerrojo, seguido de un lento gemido de la madera. Miguel, recitando el Agnus Dei, se detuvo. El aire en la iglesia, habitualmente cálido y viciado por el incienso, se volvió gélido. Un frío que no venía de una ventana abierta, sino un frío de cripta, un frío que olía a polvo de huesos y a tierra húmeda. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Algún monaguillo descuidado, pensó. Se levantó, empujó la pesada puerta hasta cerrarla y echó el cerrojo, sintiendo la resistencia del metal. Volvió al altar y reanudó sus oraciones. Libera yas de ore leonis, ne absorbeat y astartarus. Crujido. El mismo sonido. El mismo frío helado que le erizó la nuca. La puerta estaba abierta de nuevo, esta vez un palmo entero, revelando la oscuridad impenetrable del cuarto de huesos. Noche tras noche, el ritual se repetía. El padre Miguel comenzaba las letanías, y la puerta respondía. Intentó todo. Puso una cuña de madera, pero la puerta la empujaba hacia afuera con una fuerza lenta e implacable. La ató con una soga gruesa, la soga apareció deshecha, como si sus fibras se hubieran podrido en segundos. El obispo, un hombre pragmático de Dallas, le sugirió que cambiara las bisagras. Miguel lo hizo. El cerrajero que las instaló juró que esa puerta podría resistir un ariete. Esa misma noche, mientras Miguel rezaba, el crujido fue más fuerte, más desafiante. El aire helado no solo entró, sino que pareció abalanzarse sobre el altar, apagando 2 de las velas. La puerta no estaba entreabierta, estaba abierta de par en par. El padre Miguel empezó a sentir que no era una falla mecánica. Era una respuesta. Era una presencia que detestaba sus oraciones por los muertos. Una tarde de martes, harto y con el miedo comenzando a roer el borde de su fe, decidió cambiar de táctica. Llevó su atril directamente frente a la puerta del osario. Puso una silla pesada de roble trancando la puerta. Comenzó las letanías. Su voz, firme al principio, tembló ligeramente al llegar a los versos por los olvidados. Requiem aeternam dona eis, domine. El aire se enfrió. La silla de roble empezó a vibrar, un zumbido bajo que sentía en las suelas de sus zapatos. Et lux perpetua luceateis. Crujido. La silla no fue empujada. Fue lanzada. Se deslizó hacia atrás sobre las baldosas de piedra como si una mano invisible la hubiera arrojado, estrellándose contra la primera banca de la iglesia. El cerrojo metálico giró con un chillido agudo y la puerta se abrió de golpe. El padre Miguel, a escasos metros, se quedó mudo. El frío que salió de allí era antinatural, un vacío que absorbía el calor y la luz. Y por primera vez, no era solo aire. Vio algo.
O, mejor dicho, la ausencia de algo. En el umbral oscuro del osario, la negrura era más profunda, una silueta que parecía absorber la luz de las velas. No tenía forma, solo presencia. El sacerdote, aterrado pero aferrado a su deber, levantó su estola. «En el nombre de Cristo, te ordeno que te cierres», gritó, más para convencerse a sí mismo que a la entidad. La puerta se detuvo. El aire helado cesó. Pero la silueta en la oscuridad no se movió. El padre Miguel tragó saliva, el sudor frío perlaba su frente. Sabía que no estaba rezando por las almas, estaba rezando contra lo que las guardaba. Lentamente, dio un paso atrás. La silueta pareció inclinarse hacia adelante, como si olfateara el aire. Entonces, desde la oscuridad absoluta del osario, un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el suelo, respondió. No eran palabras, sino la imitación de sus letanías. Un eco burlón, gutural y antiguo. El padre Miguel rompió el contacto visual. Corrió a la sacristía, tomó el frasco de agua bendita y regresó, rociando el umbral. El susurro se convirtió en un siseo, como agua sobre brasas. La puerta del osario se cerró de golpe con una violencia que hizo temblar el suelo. El cerrojo giró 3 veces, con un sonido metálico final y decisivo. El padre Miguel nunca volvió a rezar las letanías por los difuntos solo en esa iglesia. Trasladó esa oración a la capilla diurna. La puerta del osario nunca más se abrió. Pero a veces, cuando pasaba por allí en la quietud de la noche, podía sentir el frío que emanaba de la madera y escuchar, muy bajo, un susurro que esperaba pacientemente a que la oración terminara. ¿Sientes el frío que sintió el padre Miguel? Si esta historia ha helado tu sangre y quieres seguir explorando los límites del terror, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. La oscuridad apenas comienza. Historia 2. El canto que venía del subsuelo en Michoacán. El padre Javier era un hombre joven, recién salido del seminario, lleno de fervor y de una inocencia que la sierra de Michoacán pronto pondría a prueba. Su asignación era la parroquia de San Bartolomé de las Almas, una iglesia de piedra volcánica construida en el siglo XVII, en un pueblo que parecía suspendido en la niebla y el tiempo. El pueblo tenía una peculiaridad. Su cementerio estaba construido directamente sobre una red de catacumbas olvidadas, un laberinto subterráneo que, según los ancianos, era más antiguo que la propia iglesia. A Javier le fascinaba la devoción local por las ánimas solas, las almas olvidadas que no tenían a nadie en el mundo que rezara por ellas. Cada primer lunes de mes, era tradición que el sacerdote bajara al anochecer a la cripta principal, justo debajo del altar mayor, para celebrar una misa especial por esos espíenos perdidos. La cripta era un lugar opresivo. Húmeda, fría y con un eco que devolvía cada palabra del sacerdote multiplicada. La única entrada era una pesada losa de piedra en el suelo del presbiterio. Una noche de noviembre, mientras el viento golpeaba los vitrales de la iglesia vacía, Javier descendió por las escaleras de piedra. Solo llevaba su misal, un par de velas y su estola morada. La cripta estaba en silencio, salvo por el goteo del agua filtrándose por las paredes. Encendió las velas, su luz anaranjada apenas arañaba la oscuridad. Comenzó la misa. Desde lo profundo, oh Señor, clamo a ti. Mientras recitaba los salmos, escuchó algo. Al principio, era un zumbido bajo, casi imperceptible. Pensó que era el viento, o quizás el generador del pueblo fallando. Pero el sonido no venía de arriba. Venía de abajo. De más profundo. Continuó, tratando de ignorarlo. Dals, Señor, el descanso eterno. El zumbido se hizo más claro. No era una máquina. Era música. Un coro. Javier se detuvo. El silencio de la cripta se llenó con un canto polifónico, increíblemente hermoso y desgarradoramente triste. Eran múltiples voces, cantando en un latín que sonaba arcaico, casi deformado por el eco. Miró a su alrededor. Estaba solo. Las paredes de piedra sudaban humedad. El canto se hizo más fuerte, vibrando en el suelo bajo sus pies. Parecía emanar de una sección de la cripta que había sido tapiada hacía siglos, un muro de piedra y argamasa tosca que, según los registros, cerraba el acceso a las catacumbas más profundas.
El sacerdote sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La belleza del canto era celestial, pero la sensación que provocaba era de una soledad infinita. Eran las voces de los olvidados. Se acercó al muro tapiado, con la vela en la mano. El canto era nítido allí. Podía distinguir voces de hombres, mujeres e incluso niños. Cantaban una plegaria que él no reconocía. ¿Quiénes sois?, susurró Javier en español. El canto cesó. De golpe. El silencio fue tan abrupto que dolió. El goteo del agua pareció amplificarse. Javier contuvo la respiración. Entonces, desde el otro lado del muro, justo a la altura de su oído, escuchó un sonido diferente. No era un canto. Era un sollozo. Un llanto colectivo, suave y desesperado, que parecía venir de cientos de gargantas a la vez. El terror se apoderó de él. Esto no era un milagro. Era una prisión. Levantó la mano para tocar la pared. La piedra estaba helada, pero vibraba, como si una multitud estuviera presionando desde el otro lado. Libéranos. Una sola palabra, susurrada en español, tan clara que pareció dicha junto a su oreja. Javier retrocedió, tropezando con sus propias sotanas. El llanto se intensificó, convirtiéndose en un lamento agudo, un quejido de dolor insoportable que resonaba en sus huesos. Padre, no nos olvide. Tenemos frío. Sáquenos de aquí. Las voces se superponían, ya no cantando, sino suplicando, gritando. Javier corrió hacia las escaleras. Se le cayó una vela, sumiendo la cripta en una oscuridad casi total. Subió los escalones de dos en dos, con los gritos persiguiéndolo desde las profundidades. Empujó la losa de piedra para salir al presbiterio y la dejó caer con un estruendo que retumbó en la iglesia vacía. Se quedó allí, jadeando, en el suelo de la iglesia, con el corazón latiendo desbocado. El sonido se apagó, amortiguado por la piedra. Al día siguiente, Javier preguntó al sacristán, un anciano indígena que sabía más de la iglesia que cualquier sacerdote, sobre el muro tapiado. El anciano bajó la mirada. Hace mucho tiempo, padre, dijo en voz baja, hubo una plaga. La fiebre. El pueblo no podía enterrar a los muertos lo suficientemente rápido. Tuvieron miedo de que la enfermedad saliera. Así que los llevaron a las catacumbas, vivos y muertos juntos, y sellaron la entrada. Javier palideció. ¿Y la misa por las ánimas solas? Los sacerdotes de antes la hacían arriba, en el altar, dijo el anciano, mirando la losa de piedra. Usted fue el primero en mucho tiempo que bajó a rezar con ellos. Javier nunca volvió a bajar a la cripta. Trasladó la misa al altar mayor, como sus predecesores. Pero cada primer lunes de mes, cuando rezaba por las almas olvidadas, juraba que podía sentir, bajo sus pies, la vibración débil de un coro que cantaba desde el subsuelo, esperando ser liberado. ¿Puedes oír el coro de los olvidados? Si el eco de sus voces te ha perturbado, suscríbete y dale like. Hay muchos más susurros esperando en la oscuridad de la siguiente historia. Historia 3, la sombra que se arrodilló junto al padre en una tumba abierta en Sevilla. El cementerio de San Fernando, en Sevilla, es una ciudad de mármol y silencio. Sus cipreses son testigos centenarios de un dolor que se renueva con cada entierro. El padre Alonso conocía bien ese dolor, había oficiado más funerales de los que podía contar. Era un hombre pragmático, cuya fe se había templado con la rutina de la muerte. Ese día de enero, el cielo estaba bajo y gris, amenazando con una lluvia fría que hacía el ambiente aún más lúgubre. El entierro era para un hombre llamado Eusebio, un recluso que había muerto solo en un asilo. No había familia. Solo el padre Alonso, dos enterradores con gesto aburrido y una trabajadora social que miraba su teléfono. La tumba estaba abierta, un rectángulo oscuro en la tierra húmeda. El ataúd de pino barato descansaba sobre los soportes. Alonso abrió su libro. Yo soy la resurrección y la vida, comenzó, su voz resonando en el silencio. Mientras recitaba las oraciones finales, el in paradisum notó un movimiento por el rabillo del ojo. Alguien se acercaba. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha, caminaba lentamente por el sendero. Alonso supuso que era un amigo tardío del difunto.
El hombre no se detuvo con la trabajadora social. Siguió caminando, con una gracia fluida e inquietante, hasta llegar al borde mismo de la tumba abierta. Se detuvo justo al lado del padre Alonso. El sacerdote, sin dejar de rezar, sintió una repentina bajada de temperatura. El aire alrededor de este recién llegado era notablemente más frío. «Que los ángeles te lleven al paraíso», continuó Alonso, echando un vistazo al hombre. Y entonces sélo. No era un hombre. Bajo el ala del sombrero, no había rostro. Era un vacío, una oscuridad que parecía tragarse la poca luz del día gris. Su traje no era de tela, sino que parecía hecho de sombras ondulantes, como humo negro o tela mojada. Y no hacía ruido. Sus pies no crujían sobre la grava. El padre Alonso sintió que se le secaba la boca. Su latín vaciló. Los enterradores y la mujer seguían allí, ajenos, mirando al suelo. No podían verlo. El sacerdote intentó concentrarse en su libro, pero la presencia a su lado era abrumadora. Era una sensación de antigüedad, de una tristeza tan profunda que resultaba sofocante. Entonces, la figura hizo algo que quebró la compostura de Alonso. Lentamente, con una dignidad ceremonial, la sombra se arrodilló. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, junto a la tumba abierta, al lado del sacerdote. Inclinó su cabeza sin rostro en un gesto de profundo respeto hacia el ataúd. El padre Alonso se quedó mudo. Había visto el dolor, la ira, la negación en los funerales. Pero nunca esto. ¿Qué era? ¿La muerte misma presentando sus respetos? ¿Un demonio burlándose? No, no se sentía como una burla. Se sentía como una despedida. Alonso, con un esfuerzo supremo, volvió a su rito. Roció el ataúd con agua bendita. Algunas gotas salpicaron la figura arrodillada. Donde el agua tocó la sombra, ésta pareció chisporrotear, no con dolor, sino como si el agua se evaporara instantáneamente, liberando un leve olor a ozono y a flores marchitas. La figura levantó su cabeza vacía y la giró lentamente hacia el padre Alonso. El sacerdote no vio ojos, pero sintió una mirada. Una mirada de infinita melancolía, y extrañamente, de gratitud. La sombra pareció asentir, como si Alonso le hubiera hecho un favor. Los enterradores comenzaron a preparar las cuerdas para bajar el ataúd. La sombra se puso de pie, con la misma gracia silenciosa. Se quedó quieta un momento, mirando la caja de pino mientras descendía a la tierra. Luego, dio un paso atrás. No caminó. Simplemente retrocedió hacia la sombra de un gran ciprés cercano. Y cuando su figura tocó la oscuridad del árbol, se fundió con ella. No se fue. Se disolvió. En un instante, había desaparecido. El padre Alonso terminó la oración con voz temblorosa. Descansa en paz, Eusebio. Los enterradores comenzaron a palear la tierra. La trabajadora social se acercó. Gracias, padre. Pobre hombre, al menos tuvo un entierro digno. Es una pena que nadie viniera. El padre Alonso la miró, con el frío aún aferrado a su sotana. No, hija mía, dijo en voz baja, mirando el ciprés. Alguien vino. Esa noche, Alonso buscó los registros del asilo sobre Eusebio. No había mucho. Solitario, sin familia. Solo encontró una nota, escrita por una enfermera en su última noche. El paciente estaba agitado. Decía que no quería morir solo. Luego se calmó. Dijo que no importaba, porque la sombra elegante había prometido venir a despedirlo. Alonso cerró el libro. Se dio cuenta de que, en la vasta burocracia de la vida y la muerte, hay visitantes que no necesitan invitación y que no figuran en ninguna lista, pero que, sin embargo, nunca faltan a la cita. Hay sombras que nos acompañan cuando nadie más lo hace. Si sentiste el frío de su presencia y la solemnidad de ese momento, dale like y suscríbete. Todavía quedan tumbas por visitar esta noche. Historia 4. El ataúd que goteaba agua bendita en Morelos. El calor en el estado de Morelos en mayo es una presencia física. Es un manto pesado que sofoca y drena la vida.
El padre Damián sudaba profusamente bajo sus vestiduras mientras se preparaba para el servicio fúnebre en el pequeño panteón de Tlayecac. El difunto era un campesino llamado Isaías, un hombre tan pobre como piadoso. Su familia, vestida con sus mejores ropas negras y desgastadas, sollozaba bajo un sol implacable. El ataúd era de pino crudo, sin barnizar, y descansaba sobre dos caballetes de madera. El aire estaba seco. Tan seco que el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento caliente. No había llovido en meses. El padre Damián comenzó el rito. Tomó su hisopo y lo sumergió en el acetre de plata que contenía el agua bendita. Con esta agua santa y por la sangre preciosa de Cristo, comenzó, rociando el ataúd. Las gotas cayeron sobre la madera clara. Pero en lugar de ser absorbidas por el pino sediento, algo extraño sucedió. Las gotas parecieron multiplicarse. Donde Damián había salpicado unas pocas gotas, ahora brotaban nuevos borbotones de líquido claro. El sacerdote frunció el ceño. Se detuvo. Ante sus ojos, y los de la familia afligida, el ataúd de pino comenzó a sudar. De los nudos de la madera, de las juntas de los tablones, brotaban gotas espesas y cristalinas. No era la resina del pino, Damián conocía ese olor. Esto era diferente. Las gotas se acumulaban y comenzaban a gotear sobre la tierra seca del cementerio. La viuda de Isaías se acercó, con los ojos llorosos. ¿Qué es eso, padrecito? Antes de que Damián pudiera responder, un olor llenó el aire, sobreponiéndose al polvo y a las flores marchitas. Era un olor intenso, dulce y penetrante. Incienso. Específicamente, olía a incienso de copal, el que usaban en la iglesia para las grandes solemnidades. El líquido que brotaba del ataúd olía a una mezcla de iglesia antigua y rosas frescas. El padre Damián, desconcertado, se agachó. Tocó una de las gotas que colgaba del borde del féretro. Era fría al tacto, a pesar del calor de 40 grados. Era ligeramente aceitosa. Es un milagro, susurró la hija mayor de Isaías. Papá era un santo. Está llorando agua bendita. La familia cayó de rodillas, algunos intentando recoger el líquido con pañuelos. Pero el padre Damián no sintió la paz de un milagro. Sintió una creciente inquietud. El goteo se aceleró. Ya no eran gotas, era un flujo constante. El líquido formó un charco oscuro bajo el féretro. Y entonces, Damián vio algo que lo heló, a pesar del calor. Donde el líquido bendito tocaba la tierra seca, el suelo siseaba. Se agachó más, apartando a la familia. No lo toquen, ordenó, su voz más áspera de lo que pretendía. El suelo bajo el ataúd estaba humeando. Un vapor muy leve, casi invisible, se elevaba de la tierra mojada. Y la tierra no se estaba simplemente mojando, se estaba oscureciendo, volviéndose de un color negro aceitoso, como si estuviera siendo quemada o corrompida. El olor a incienso se volvió abrumador, pero ahora tenía un matiz agrio, un trasfondo de algo químico. Damián miró la tapa del ataúd. El líquido no solo brotaba de las juntas. Parecía estar filtrándose a través de la madera sólida. La madera se estaba oscureciendo, como si estuviera empapada desde adentro. Enterradores, gritó Damián. Bajen el ataúd. Ahora. Los dos hombres, que se habían quedado paralizados por el milagro, se apresuraron a tomar las cuerdas. Mientras levantaban el féretro de los caballetes, el flujo se intensificó. El líquido goteaba profusamente. Uno de los enterradores resbaló en el charco y soltó una maldición, frotándose la mano. «Padre, esto quema». Mostró la palma de su mano. Estaba roja, irritada, como si hubiera tocado un ácido suave. El pánico se apoderó de Damián. Esto no era santidad. Era una corrupción. Deprisa, urgió. Con dificultad, los hombres maniobraron el ataúd resbaladizo sobre la fosa. En el momento en que el ataúd quedó suspendido sobre el agujero oscuro, el goteo cesó. De golpe. Como si se hubiera cerrado un grifo. El olor a incienso desapareció, reemplazado instantáneamente por el olor a polvo y podredumbre. La familia miraba, confundida y asustada. Bájenlo, dijo Damián, tratando de recuperar el aliento.
Comenzaron a bajar el ataúd. Cuando estaba a medio camino de la fosa, se escuchó un sonido desde adentro. Un sonido de chapoteo. Como si el cuerpo en el interior estuviera sumergido en líquido. Y luego, un sonido de succión, fuerte y gutural, como si alguien estuviera bebiendo ávidamente. El ataúd tocó fondo con un ruido sordo y húmedo. El padre Damián arrojó la primera pala de tierra él mismo, con una urgencia que rayaba en la desesperación. ¡Cúbranlo! ¡Cúbranlo todo! Los enterradores trabajaron rápidamente, lanzando tierra sobre la madera ahora silenciosa. Cuando la tumba estuvo llena, el padre Damián vació el resto de su acetre de agua bendita sobre el montículo de tierra fresca. Esta vez, el agua bendita real chisporroteó sobre la tierra, liberando un humo blanco y limpio, antes de ser absorbida. Damián nunca le dijo a la familia lo que sospechaba. Les permitió creer que Isaías había sido especial, pero les advirtió que no hablaran del milagro. Esa noche, no pudo dormir. Se preguntaba qué era ese líquido. ¿Un intento del cuerpo por preservarse a sí mismo, usando una imitación de lo sagrado? ¿O estaba el cuerpo de Isaías tan lleno de una fe simple que, al morir, su esencia se había vuelto cáustica para la tierra impura? Nunca tuvo respuesta. Pero durante meses, evitó esa sección del cementerio. Porque incluso bajo el sol abrasador de Morelos, ese parche de tierra donde el ataúd había descansado permaneció oscuro, estéril y húmedo al tacto. No todo lo que huele a incienso es sagrado. Si esta historia te ha hecho dudar de lo que ves, deja tu like y suscríbete. Aún quedan misterios por desenterrar. Historia 5, el cementerio donde los relojes no funcionaban en California. El padre Thomas era un hombre de lógica. Un jesuita que había estudiado física antes que teología, asignado a una parroquia nueva y reluciente en los suburbios del condado de Orange, California. Su iglesia era moderna, de vidrio y acero, y su cementerio contiguo era un césped perfectamente cuidado, con aspersores automáticos y lápidas de granito pulido. No era un lugar que inspirara miedo. Era un lugar que inspiraba eficiencia. Thomas notó la anomalía por primera vez durante un entierro un martes por la tarde. Oficiaba el servicio, y al mirar su reloj de pulsera, un cronógrafo suizo fiable, vio que se había detenido. Las 2:32. Le pareció extraño. Había dado cuerda esa misma mañana. Terminó el servicio, regresó a la rectoría y sacudió el reloj. La manecilla del segundero cobró vida de inmediato. La hora real eran las 3:10. Había perdido casi 40 minutos. Necesita servicio, murmuró. El viernes siguiente, otro funeral. Llevaba su reloj digital de repuesto. Entró por la puerta de hierro forjado del Jardín de la Memoria. Revisó la hora, 11:04 de la mañana. Cuando terminó el servicio, 30 minutos después, salió por la misma puerta. Miró su reloj. La pantalla estaba apagada. Muerta. Intentó encenderla. Nada. Pensó que la batería había muerto. Pero tan pronto como su pie tocó el pavimento de la acera fuera del territorio del cementerio, la pantalla parpadeó y se reinició, 11:05 de la mañana. El padre Thomas se detuvo. Miró el reloj. 11:05, miró su teléfono. Eran las 11:36 de la mañana. Durante el servicio de 30 minutos, su reloj solo había avanzado un minuto. Una fría curiosidad se apoderó de él. Volvió a entrar al cementerio. La pantalla de su reloj digital se congeló instantáneamente. Salió. El reloj se reanudó. Ese fin de semana, comenzó a experimentar. Habló con el jardinero, un hombre llamado Sal. ¿Has notado algo raro con el tiempo aquí? Sal, que podaba un rosal, ni siquiera levantó la vista. Ah, sí. El punto muerto. El tiempo no corre igual aquí, padre. Mis podadoras a gasolina se ahogan si las dejo en ralentí más de un minuto. Y mi teléfono, olvídalo. Solo lo uso en el camión. Thomas probó con todo. Relojes de cuerda, relojes de cuarzo, relojes atómicos en su teléfono. Todos, sin excepción, se detenían o se ralentizaban drásticamente al cruzar el umbral del cementerio.
Era como si el lugar existiera en una burbuja, un paréntesis en la corriente del tiempo. El sacerdote, más intrigado que asustado, decidió investigar los archivos de la propiedad. La iglesia era nueva, pero la tierra no. Descubrió que el cementerio estaba construido sobre los restos de un antiguo rancho español, y antes de eso, había sido un lugar ceremonial de la tribu Tonva, un sitio que ellos llamaban el lugar donde el sol duerme. El obispado lo había comprado barato porque los promotores inmobiliarios no habían podido construir allí, los equipos fallaban y los topógrafos informaban de lecturas magnéticas imposibles. Una tarde, Thomas decidió llevar su experimento más lejos. Llevaba 2 relojes, su fiable cronógrafo suizo y el digital. Sincronizó ambos con el reloj de la torre de la iglesia. Entró al cementerio a las 5 en punto. Ambos relojes se detuvieron. Caminó por el césped perfectamente verde. El silencio era extraño. No era solo la ausencia de ruido de tráfico, el aire mismo se sentía estático. Los aspersores, programados para las 5:05, no se encendieron. Thomas se sentó en un banco. Vio el sol ponerse. Se sintió en paz. Rezó el rosario. Meditó. Perdió la noción de la noción. Se sentía como si hubieran pasado 20 minutos, quizás media hora. Se levantó y caminó tranquilamente hacia la salida. La oscuridad era total. Miró hacia la calle. El tráfico era inexistente. Las luces de las casas estaban apagadas. Sintió una punzada de pánico. Salió corriendo por la puerta de hierro. En el instante en que sus zapatos tocaron la acera, sus relojes cobraron vida. El digital parpadeó y mostró las 4:18 de la madrugada. El suizo comenzó a hacer tic-tac, marcando las 5:01. El padre Thomas miró, horrorizado. Su teléfono, que había estado en modo avión, actualizó la hora de la red, 4:19 de la madrugada. Había entrado al cementerio a las 5 de la tarde. Había salido más de 11 horas después. Para él, habían sido 30 minutos de paz. Se apoyó contra la valla, con el corazón desbocado. El jardinero Sal tenía razón. El tiempo no corría igual. Pero era peor que eso. El tiempo allí era un depredador. Se comía las horas. Miró hacia atrás, al césped silencioso. Vio a los aspersores encenderse de repente. Eran las 4:20 de la madrugada, no las 5:05. El sistema de riego del cementerio, conectado a la red eléctrica de la ciudad, operaba en tiempo real, pero sus ocupantes. El padre Thomas pensó en los muertos bajo ese césped. ¿Estaban atrapados en esa anomalía? ¿Era el purgatorio un lugar donde el tiempo apenas avanzaba, donde un día se sentía como un siglo? Se dio cuenta de que su trabajo no era solo rezar por los muertos. Era rezar por aquellos atrapados en un lugar donde el sol se negaba a moverse, un lugar donde el tiempo, el mayor consuelo de los vivos y el final de los muertos, simplemente, no funcionaba. El tiempo se detiene para todos, pero en algunos lugares, se niega a irse. Si esta historia te hizo mirar tu propio reloj, dale like y suscribió. La noche aún es joven, aunque el tiempo diga lo contrario. Historia 6, el canto de un coro invisible en Puebla. La Capilla del Reposo, en el corazón del Panteón Municipal de Puebla, era conocida por su acústica. Era una pequeña joya barroca, toda ella piedra de cantera y yesería dorada, pero estaba descuidada, reservada solo para las misas de difuntos más solemnes. El padre Anselmo era un hombre mayor, casi sordo de un oído, pero amaba la música. En su juventud, había sido director del coro del seminario. Ahora, su voz era un susurro áspero, pero su oído musical seguía siendo agudo. Era el 2 de noviembre, Día de Muertos. La capilla estaba abarrotada. El olor a cempasúchil y copal era tan denso que casi se podía tocar. Anselmo celebraba la misa solemne por todos los fieles difuntos. Llegó el momento del Sanctus. Anselmo levantó la hostia, sus manos temblando por la edad. El silencio llenó la capilla, roto solo por la tos de alguien al fondo. Y entonces, comenzó el canto. No vino de la congregación. Vino de arriba. Un coro. Un coro perfecto, etéreo,
cantando el Sanctus en un arreglo polifónico que Anselmo no había escuchado en 30 años. Las voces eran claras, sopranos cristalinas y bajos profundos que hacían vibrar la piedra. La congregación se giró, buscando el origen. Miraron hacia el pequeño balcón del coro, en la parte trasera de la capilla. Estaba vacío, oscuro y cubierto de polvo. El viejo órgano estaba tapado con una lona. Anselmo, en el altar, se quedó paralizado. Reconocía ese arreglo. Era una composición compleja, una que él mismo había enseñado en el seminario, pero que requería al menos 20 cantantes entrenados. El sonido no venía de un altavoz. Estaba vivo. Llenaba el espacio, resonando desde la cúpula, como si los ángeles pintados en el techo hubieran cobrado vida. La gente en las bancas se miraba, algunos con miedo, otros con asombro. El padre Anselmo, con lágrimas en los ojos, continuó la consagración, su voz rota uniéndose al coro invisible. Hosanna in excelsis. Cuando la misa terminó, el canto se desvaneció con la última nota del Agnus Dei. La gente salió en un silencio aturdido, murmurando sobre un milagro. Pero Anselmo estaba perturbado. La belleza era innegable, pero había algo incorrecto. La precisión era demasiado perfecta, sin aliento, sin la calidez humana. Esa noche, Anselmo regresó solo a la capilla. La luna llena entraba por el rosetón, iluminando el polvo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó a la oscuridad. Silencio. Fue hermoso, dijo, sentándose en la primera banca. Pero, ¿quiénes eran? Esperó. El único sonido era el de los grillos fuera. Estaba a punto de irse cuando lo escuchó de nuevo. Pero esta vez no era el Sanctus. Era un zumbido bajo, una sola nota, sostenida por múltiples voces, que parecía venir de las propias paredes. Anselmo se acercó al balcón del coro. Subió la escalera de caracol, crujiendo bajo su peso. Llegó al balcón. El polvo era espeso. No había huellas. El órgano estaba en silencio. El zumbido se hizo más fuerte. No era musical. Era expectante. Anselmo miró la partitura del Sanctus que aún descansaba en el atril del director, dejada allí hacía décadas. Estaba abierta en la página correcta. Entonces, el zumbido se diferenció. Se convirtió en voces, pero no cantaban. Susurraban. El director ha vuelto. Por fin podemos terminar. ¿Canta con nosotros, padre? Anselmo retrocedió. El aire en el balcón se volvió helado. Vio cómo las motas de polvo en el aire comenzaban a arremolinarse, dibujando formas vagas en los lugares donde los cantantes deberían haber estado de pie. ¿Quiénes sois?, tartamudeó. El coro de la capilla. Esperábamos al director. La última misa nunca terminó. ¿El terremoto? Anselmo recordó la historia. Un terremoto en 1973. El balcón del coro se había derrumbado parcialmente durante una misa. Murieron 12 miembros del coro y el joven director. Habían estado ensayando para el Día de Muertos. Pero, la misa terminó hoy, dijo Anselmo. No para nosotros. Faltaba su voz, padre. Faltaba el director. Las siluetas de polvo se hicieron más densas. Podía ver los huecos donde deberían estar los ojos. Se giraron hacia él. Yo no soy vuestro director, dijo Anselmo, bajando la escalera. Canta con nosotros, el susurro lo siguió, ya no suplicante, sino exigente. La música no debe parar. Nunca. Canta con nosotros, padre Anselmo. Salió de la capilla y cerró las pesadas puertas de madera. El sonido se cortó. Al día siguiente, Anselmo mandó tapiar la escalera al balcón del coro. La capilla volvió a su silencio habitual. Pero el padre Anselmo nunca volvió a celebrar una misa allí. Y hasta el día de su muerte, se despertaba algunas noches, sudando frío, convencido de que podía escuchar, a lo lejos, un coro cantando el Sanctus sin parar, esperando a que su director volviera a tomar la batuta. Hay músicas que nunca deberían terminarse. Si este coro invisible ha encontrado un eco en tu miedo,
suscríbete y dale like. La siguiente historia es una advertencia escrita en el viento. Historia 7. El viento que abría el misal en la página del juicio final en Navarra. El monasterio de Leire, enclavado en las montañas de Navarra, es un lugar de piedra y viento. El padre Ignacio era el capellán del pequeño cementerio monástico, un claustro silencioso donde los monjes habían sido enterrados durante 1000 años. Su deber incluía una misa solitaria al atardecer en la cripta, una capilla románica del siglo XI, fría incluso en verano. El fenómeno era sutil al principio. Ignacio colocaba su pesado misal en el atril de piedra. Se giraba para encender las velas. Y cuando volvía, el libro estaba abierto. Siempre en la misma página. No era la página del día, ni una oración común. Era la secuencia del Dies Irae, el día de la ira. La descripción vívida del juicio final. Al principio, lo atribuyó al viento. La cripta tenía corrientes de aire. Pero el misal era enorme, con cubiertas de cuero y broches de latón. Pesaba varios kilos. Una simple corriente de aire no podía abrirlo y pasar cientos de páginas de pergamino grueso hasta ese punto exacto. Una tarde, frustrado, cerró el libro y colocó sobre él un pesado candelabro de bronce. Se giró para arrodillarse. Introi boade altare dei. Un golpe de viento helado barrió la cripta. No fue una brisa, fue un vendaval contenido que pareció originarse en la tumba más antigua, la del fundador. El viento aulló. Las llamas de las velas se agitaron violentamente. Ignacio escuchó un ruido metálico. El candelabro de bronce se deslizó de la cubierta del libro, como empujado por una mano invisible, y cayó al suelo de piedra con estrépito. Luego, un sonido rápido, FSSSFSSSFSSSFSSS, como el de una baraja de cartas. Las páginas del misal comenzaron a pasar por sí solas, con una velocidad furiosa. Se movían contra la corriente de aire, no a favor de ella. Pasaron las oraciones comunes, los salmos, las fiestas, hasta que, con una precisión escalofriante, se detuvieron abruptamente. En la página del Dies Irae. El viento cesó. La cripta quedó en silencio. El padre Ignacio miraba la página. Quantus tremores futurus, cuando judex es venturus, cuánto terror habrá en el futuro, cuando el juez esté por venir. El sacerdote sintió un miedo primitivo. Esto no era el viento. Era un mensaje. Durante semanas, la advertencia se repitió. Cada misa, la misma página. Intentó empezar la misa con el libro ya abierto en otra sección. El viento volvía y lo forzaba a la página del juicio. Comenzó a creer que la cripta, o uno de sus ocupantes, estaba tratando de advertirle sobre algo. ¿El fin del mundo? ¿Su propia muerte? La respuesta llegó un martes gris. Estaba a punto de comenzar la misa. Como siempre, el viento abrió el libro en el Dies Irae. Pero esta vez, Ignacio notó algo diferente. Una sombra. Una pequeña sombra oscura, como la de un dedo, estaba fija en la página, señalando un verso específico. Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, una vez confundidos los malditos, arrojados a las llamas voraces. Ignacio levantó la vista del libro. En la entrada de la cripta, recortado contra la luz gris del atardecer, estaba un hombre. No era un monje. Era un visitante, un turista que se había desviado del recorrido. Llevaba una chaqueta cara y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disculpe, padre, dijo el hombre, su voz resonando con una confianza fuera de lugar. ¿Esto es privado? Estoy a punto de celebrar la misa, dijo Ignacio, sintiendo una extraña aversión. Perfecto, dijo el hombre, entrando y sentándose en la primera banca. Nunca he visto una misa en un lugar tan atmosférico. Ignacio, incómodo, comenzó el servicio. El aire en la cripta se volvió pesado, opresivo. El libro seguía abierto en la misma página. La sombra del dedo seguía allí, inmóvil. Cuando Ignacio llegó a la consagración, el hombre de la primera banca no se arrodilló. Se quedó sentado, sonriendo, observándolo. Ignacio levantó la hostia. En ese momento, el viento regresó. Pero esta vez, no era un vendaval.
Era un susurro helado que se arremolinaba alrededor del visitante. El hombre dejó de sonreír. Se frotó los brazos. ¿Qué demonios? Hace un frío que pela aquí abajo. El padre Ignacio miró el misal. La sombra en la página se había movido. Ahora apuntaba a la línea siguiente, vocame cum benedictis. Llámame con los benditos. Ignacio entendió. El libro no le estaba advirtiendo a él. Le estaba advirtiendo sobre el hombre. El libro estaba juzgando. Ignacio miró al hombre, que ahora parecía genuinamente asustado, mirando las tumbas oscuras a su alrededor. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó Ignacio, interrumpiendo la misa. El hombre lo miró, extrañado. Martes. ¿Por qué? Hoy es el día del juicio, dijo el sacerdote, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. El viento se intensificó, centrándose en el hombre, arrancándole el aliento. El misal, en el atril, se cerró de golpe con un sonido como un trueno. El hombre gritó. Se puso de pie de un salto y salió corriendo de la cripta, como si los mismos demonios del Dais Irae lo persiguieran. El padre Ignacio lo vio desaparecer. El viento se calmó. La cripta volvió a su silencio habitual. Se acercó al atril y abrió el misal. Las páginas estaban tranquilas. Lo buscó, pero la página del Dais Irae parecía normal. La sombra había desaparecido. Ignacio terminó la misa en soledad. Se dio cuenta de que los antiguos monjes de Leire no solo estaban enterrados allí, seguían siendo los guardianes de la cripta, usando el viento y el libro sagrado para juzgar a los vivos que se atrevían a profanar su espacio. Algunos libros no solo contienen la palabra de Dios, la ejecutan. Si esta historia te ha hecho sentir juzgado, suscríbete y dale like. El juicio aún no ha terminado. Historia 8, el alma que se negó a ser exorcizada en Chiapas. La selva de Chiapas no solo devora ruinas, también devora recuerdos. El padre Gabriel fue enviado a una pequeña aldea celtal cuyo cementerio tenía un problema. No era un problema de fantasmas o apariciones, era un problema de presencia. El cementerio estaba en una colina, a la sombra de una ceiba gigantesca. Las cruces de madera estaban torcidas, cubiertas de musgo. Y en el centro, había un parche de tierra donde nada crecía. Un círculo perfecto de tierra negra y estéril. Los aldeanos decían que allí estaba enterrado el antiguo. Un terrateniente español de la época colonial, tan cruel que la tierra misma lo rechazaba. Los animales no se acercaban al lugar. Los niños no jugaban cerca. El obispo, en su sabiduría urbana, diagnosticó una infestación demoníaca localizada y envió a Gabriel con el ritual de exorcismo. Gabriel, un hombre práctico, pensó que era un hongo o un problema mineral en el suelo. Pero cuando se acercó al círculo, el aire se volvió espeso y vibrante, como antes de una tormenta eléctrica. El olor a humedad de la selva fue reemplazado por un olor seco, a polvo y a hierro oxidado. Montó un pequeño altar al borde del círculo. Los aldeanos observaban desde una distancia segura. Abrió su libro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comenzó la misa de liberación. Era un rito poderoso, diseñado para limpiar un lugar de cualquier influencia maligna. Mientras rociaba el círculo con agua bendita, el suelo reaccionó. La tierra negra pareció ondular, como si algo grande respirara debajo. El agua bendita chisporroteaba al tocarla, evaporándose en una nube de vapor siseante. Ecce crucem Domini. Fugite partes adversae, tronó Gabriel, levantando su crucifijo. El suelo se agitó. El círculo de tierra comenzó a hundirse, formando una ligera depresión. Y entonces, escuchó la voz. No la escuchó con sus oídos. La escuchó en su mente. Era una voz masculina, profunda, llena de arrogancia y de una ira antigua. ¿Quién eres tú para hurgar en mi casa? Gabriel se tambaleó. El impacto psíquico fue como un golpe físico. Soy un sacerdote de Dios. Te ordeno, espíritu inmundo, que abandones este lugar sagrado. Una risa seca resonó en su cráneo. ¿Sagrado? Este lugar era mío antes de que tu Dios cruzara el océano.
Esta tierra bebió la sangre de mis enemigos. Me pertenece. No te pertenece nada. Va de retro, Satana. El sacerdote intensificó las oraciones. El latín salía de sus labios, pero su mente estaba en un campo de batalla. La presencia lo empujaba, tratando de sacarlo. Sentía una presión en el pecho, como si manos invisibles lo estuvieran asfixiando. Este es mi cuerpo, dijo la voz. La ceiba es mi cabeza. Las raíces son mis venas. El suelo es mi carne. Y tú estás parado sobre mi corazón. Gabriel miró la ceiba gigante. Las raíces del árbol, de hecho, parecían converger todas en el círculo estéril. Te exorcizo. Te expulso, gritó Gabriel, cayendo de rodillas por el esfuerzo, pero manteniendo el crucifijo en alto. La presencia se enfureció. El viento se levantó de la nada, azotando la selva. Las cruces del cementerio vibraron. El suelo bajo Gabriel tembló. ¡Insolente! El círculo de tierra se hinchó y luego se rompió. Del suelo no salió humo ni fuego. Salió un enjambre. Un enjambre de hormigas soldado, negras y brillantes, que brotaron de la tierra como un geyser oscuro. Cubrieron el altar de Gabriel en segundos, devorando sus velas, royendo su libro. Gabriel gritó y retrocedió, sacudiéndose los insectos que comenzaban a subir por su sotana, mordiéndolo. Los aldeanos corrieron a ayudarlo, pero se detuvieron en seco. El enjambre de hormigas no se dispersó. Se movió como una sola entidad. Se arremolinó en el centro del círculo y comenzó a formar una figura. Una silueta de un hombre alto, sentado en un trono, hecho enteramente de insectos agitados. La figura levantó un brazo. El enjambre se movió. Y la voz retumbó, esta vez en el aire, para que todos la oyeran. Un susurro colectivo de millones de pequeños cuerpos. No me iré de aquí. La voz no era un desafío. Era una declaración de hechos. Gabriel, cubierto de ronchas dolorosas, agarró su crucifijo. Sabía cuándo había perdido. Esto no era un demonio. Un demonio podía ser expulsado. Esto era algo peor. Era el espíritu de la tierra misma, corrompido por una voluntad humana tan malvada que se había fusionado con ella. Se retiró. Los aldeanos lo siguieron, aterrorizados. Cuando llegaron al borde del cementerio, miraron hacia atrás. La figura de hormigas se había disuelto. El enjambre se hundió de nuevo en la tierra. El círculo volvió a ser un parche de suelo estéril. El padre Gabriel informó al obispo que el exorcismo había fracasado. Informó que el lugar no estaba infestado. Estaba poseído en un sentido que el ritual romano no podía comprender. El cementerio fue abandonado. Los aldeanos construyeron uno nuevo, más abajo en el valle. Pero el círculo en la colina permanece. Un lugar donde nada crece, vigilado por la ceiba, esperando. Un alma que se negó a ser exorcizada porque, en su mente retorcida, nunca se había ido de casa. Hay almas tan pesadas que ni la muerte puede moverlas. Si la tenacidad de este espíritu te ha inquietado, suscríbete y dale like. Hay horrores aún más arraigados por descubrir. Historia 9, las lágrimas que brotaban de una estatua en Salamanca. El convento de las Dueñas, en Salamanca, tiene un pequeño cementerio privado para las monjas de clausura. Es un lugar de paz absoluta, o eso parecía. El padre Benigno, el anciano capellán, era el único hombre al que se le permitía entrar para oficiar los entierros. En el centro del jardín había una estatua de un ángel llorando sobre una tumba sin nombre. Era una obra del siglo XVIII, desgastada por los elementos, su rostro de mármol cubierto de líquenes. Una mañana de otoño, mientras Benigno rezaba su breviario caminando por el jardín, notó algo en la estatua. Agua. De los ojos cerrados del ángel de piedra brotaban 2 hilos de agua clara, que corrían por sus mejillas de mármol y goteaban sobre la tumba de abajo. Una fuga en la tubería, pensó Benigno. El convento era antiguo. Se acercó y tocó las lágrimas. No era agua de tubería. Estaba fría, sí, pero tenía una ligera salinidad. Sabía a lágrimas reales. Condensación, se dijo, aunque el día era seco y fresco.
Sacó su pañuelo y, con reverencia, secó el rostro de la estatua. El mármol quedó poroso y seco. Satisfecho, continuó sus oraciones. A la mañana siguiente, volvió. Las lágrimas estaban allí de nuevo. El mismo goteo lento y constante. Volvió a secarlas. Al tercer día, las lágrimas seguían allí. El padre Benigno comenzó a preocuparse. ¿Era una señal? ¿Un milagro? La Madre Superiora, una mujer severa, le instó a ser discreto. Los milagros traen multitudes, padre. Y las multitudes perturban la oración. Benigno decidió vigilar. Se escondió en el confesionario de la capilla, que tenía una pequeña ventana que daba al cementerio. Esperó toda la madrugada. El jardín estaba bañado por la luna. El silencio era absoluto. La estatua estaba seca. Él mismo la había secado al atardecer. Justo antes del alba, en la hora más oscura y fría, sucedió. No hubo ningún sonido. Simplemente, el líquido comenzó a brotar. Lenta, espesa, el agua apareció en los conductos lacrimales tallados y comenzó su descenso. El padre Benigno salió al jardín. La estatua lloraba. Durante semanas, el fenómeno continuó. Él las limpiaba, y volvían a aparecer cada madrugada. Pero entonces, notó un patrón. La estatua no lloraba siempre. Revisó sus diarios. Se dio cuenta de que la estatua solo lloraba los días después de que él había oficiado un entierro. Un día, enterraron a la hermana Teresa. Una mujer dulce, querida por todas. A la mañana siguiente, Benigno fue al jardín. La estatua lloraba profusamente. Las lágrimas no goteaban, fluían. «¿Lloras por ella, Ángel?», susurró, tocando la piedra fría. Pero algo era diferente. Las lágrimas no eran claras. Tenían un tinte, rosado. Alarmado, Benigno tocó el líquido. Estaba tibio. Y era pegajoso. Lo acercó a la luz de su linterna. Era sangre. Diluida, pero innegablemente sangre. El sacerdote retrocedió horrorizado. El olor metálico llenó sus fosas nasales. Corrió a la sacristía y trajo agua bendita. Roció la estatua, rezando el aspergesme. En cuanto el agua bendita tocó el mármol, la sangre cesó. Pero un sonido salió de la estatua. Un suspiro. Un suspiro largo y dolido que pareció salir de la boca abierta de piedra del ángel. El padre Benigno comenzó a entender. El ángel no lloraba por las monjas. Lloraba por él. La tumba sin nombre sobre la que lloraba el ángel pertenecía, según los archivos, al arquitecto que diseñó el convento en 1744. Un hombre que, según la leyenda local, se había suicidado saltando desde el campanario. Un suicida, enterrado en secreto en tierra sagrada. El ángel no era un ángel de consolación. Era una estatua de penitencia. Benigno se dio cuenta de que cada vez que él, un sacerdote, bendecía esa tierra durante un nuevo entierro, la presencia del suicida se agitaba. El ángel lloraba sangre porque la tierra sagrada estaba siendo profanada por el cuerpo que guardaba, y las oraciones de Benigno solo servían para recordárselo. El sacerdote realizó una misa de requiem secreta por el arquitecto. Excavó un poco de tierra de la tumba sin nombre y la arrojó fuera de los muros del convento, un acto simbólico de liberación. A la mañana siguiente, fue al jardín. La estatua estaba seca. Y por primera vez en los 50 años que Benigno había estado en el convento, el rostro de mármol del ángel, desgastado por los siglos, parecía estar en paz. Las lágrimas, ya fueran de agua, sal o sangre, finalmente se habían secado. Incluso la piedra puede llorar cuando el dolor es lo suficientemente antiguo. Si las lágrimas de este ángel te han conmovido, deja tu like y suscríbete. Queda una última historia, forjada en humo y cenizas. Historia 10, el humo que salía del suelo durante el rosario en Hidalgo. El padre Esteban era un hombre de fe sencilla, asignado a una iglesia de montaña en el estado de Hidalgo. El suelo de su iglesia era de piedra laja, y el altar, antiguo, estaba construido sobre lo que decían era el cimiento de una capilla prehispánica. Todos los jueves por la tarde,
Esteban dirigía el Santo Rosario por las ánimas del purgatorio. Era un evento solemne, al que asistían las ancianas del pueblo. Una tarde de octubre, mientras recitaban el tercer misterio doloroso, Esteban comenzó a leer la lista de los difuntos recientes para pedir por ellos. Por el alma de don Mateo, el herrero. Por el alma de doña Inés. Por el alma de Ricardo, el hijo del panadero. Cuando pronunció el nombre de Ricardo, algo sucedió. Ricardo era un joven que había muerto en un accidente de coche hacía un mes. Un joven problemático, pero querido. En el instante en que el nombre Ricardo salió de los labios del sacerdote, un olor llenó la iglesia. Azufre. Un olor penetrante, a huevo podrido y fósforos quemados. Las ancianas tosieron, cubriéndose la nariz. «Padre, ¿qué es ese olor?», preguntó una. Esteban, confundido, miró alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Del suelo, justo delante del altar, salía humo. No era el humo azulado del incienso. Era un humo negro, espeso y aceitoso, que brotaba de entre las juntas de las piedras lajas. Subía en una columna perezosa, retorciéndose sobre sí misma. El sacerdote se acercó. El humo no estaba caliente, estaba frío. Y olía a pura corrupción. «Salgan de la iglesia». «Rápido», ordenó. Las mujeres salieron presas del pánico. Esteban se quedó, mirando el humo. Se arrodilló, con el rosario en la mano. «Por el alma de Ricardo», repitió, probando. El humo se intensificó. La columna negra se hizo más gruesa, más alta, y comenzó a tomar una forma vaga, como un rostro contorsionado en agonía. El padre Esteban sintió un terror profundo. No estaba rezando por un alma en el purgatorio. Estaba llamando a un alma que estaba, en otro lugar. «Ricardo», gritó. «¿Qué te ha pasado?» El humo se arremolinó violentamente. Y una voz, que no era más que el sonido del humo rozando la piedra, siseó una respuesta. «Me quemó». «¿Quién te quemó, hijo?» «El del cruce. Hice un trato. Mi coche, mi dinero, mi vida, por mi alma. Y él vino a cobrar». Esteban comprendió. El accidente de Ricardo no había sido un accidente. Había sido el pago de una deuda infernal. «Estás en el infierno, Ricardo», susurró Esteban, horrorizado. El humo se agitó, y la forma se volvió suplicante. «No reces por mí, padre, no digas mi nombre, cada vez que lo haces, él me encuentra de nuevo, tu oración es una luz, y él viene a la luz, me duele más». El padre Esteban retrocedió, su fe sacudida hasta los cimientos. Sus oraciones, su acto de caridad, estaban causando más tormento. «¿Qué hago?», tartamudeó. «Olvídame. Deja que me pierda en la oscuridad. Es mi única paz». El humo negro comenzó a hundirse, retrocediendo hacia las juntas del suelo. El olor a azufre se desvaneció, siendo reemplazado por el olor a cera de vela y piedra fría. En segundos, todo desapareció. Como si nunca hubiera ocurrido. Esteban se quedó solo en la iglesia silenciosa. A la semana siguiente, en el rosario, las ancianas lo miraban, expectantes. Llegó el momento de leer la lista. Por el alma de don Mateo. Por el alma de doña Inés. Hizo una pausa. Miró el suelo de piedra frente al altar. Estaba limpio. Silencioso. El padre Esteban tragó saliva, cerró el libro de registros y guardó silencio. «¿Y Ricardo, padre?», preguntó la madre del joven, que estaba en la primera fila. El padre Esteban la miró, con el corazón roto. No podía decirle la verdad. «Dios ya lo tiene en su memoria, hija mía. Recemos por todos los olvidados». Y nunca, jamás, volvió a pronunciar el nombre de Ricardo en la iglesia. A veces, la mayor misericordia no es rezar por un alma, sino concederle el alivio del olvido. Hay nombres que es mejor no pronunciar. Si estas 10 historias han grabado el miedo en tu mente, suscríbete a este canal y dale like a este vídeo. Hemos llegado al final de nuestro viaje por esta noche, pero la oscuridad siempre guarda más relatos para aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar.